Buenas tardes a todos, les habla Andrea Méndez. Están escuchando Sintonizando el Corazón de Dios, un espacio donde estaremos transmitiendo mensajes y conocimientos que van a ir construyendo un camino hacia el Dios que llevamos todos por dentro. Muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes este maravilloso espacio, dándoles la bienvenida y abrazándolos de corazón a corazón. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Valera, Trujillo, a través de la emisora de Radio Ideal 103.7 FM. Agradecemos a la emisora Radio Ideal, a su director Manuel de Oliveira, que hacen posible este espacio para poder llegar a todos los corazones que hoy nos escuchan y nos escucharán. Acompañándonos en los controles, Raúl Carrillo. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, ¿y tú, Andrea? Bueno, muy contento. Les envío un caluroso abrazo a cada uno de los que nos escuchan el día de hoy. Muy contento. Y bueno, es importante que sepan que todas estas transmisiones quedan grabadas en YouTube. Búsquenos con el nombre de Programa Voluntad. Y también estamos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Telegram, como @Programa Voluntad. Si desean contactarnos, enviarnos mensajes, estaremos recibiendo sus mensajes al WhatsApp más 58 424 746 8057. Repito, más 58 424 746 8057. En esta segunda temporada de nuestro programa estaremos aprendiendo a cómo convertirnos verdaderamente en discípulos de Cristo, sin dogmas, sin creencias. Lo haremos siempre sustentados en la sabiduría del Creador Supremo de la vida. Muchas gracias, Raúl. El mensaje del día de hoy se titula Jesús anda sobre el mar. Para esto vamos a tomar Mateo 14:22, que nos explica este símbolo. Y nos dice lo siguiente: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él les dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiéndole la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Este símbolo es bastante profundo, porque no solamente es algo que sucedió de forma física, sino que es un proceso espiritual que tenemos que vivir cada uno de los espíritus que queremos formar al Hijo del Hombre dentro de nosotros, forjar ese Cristo. Porque siendo que el agua en nosotros viene siendo esa encarnación, esa vida. Y para nosotros poder tener esa seguridad de que estamos llevando esa vida de la mano del Cristo, o que vamos hacia el Cristo, porque ese es el símbolo que tiene acá en este caso el hombre Pedro. Recordemos que Pedro es el símbolo de la mayoría de todos los seres que habitan acá en el planeta Tierra.
que son testarudos, son iracundos, groseros, violentos. Es la representación gráfica del hombre terrestre. Por eso dentro de todos, él fue el que pidió poder ir hacia Jesús, porque es el hombre del planeta Tierra el que anhela ir al Cristo, hacia el Cristo, el que anhela ir hacia lo alto. Y al ellos ir, en este caso Pedro, porque fue solamente él el que se atrevió o que solicitó ir hacia Jesús, él en su fortaleza interior, el de tener fe de que el camino en el que está o el suelo al que va a atravesar va a ser sólido para que él pueda caminar. ¿Por qué? Porque ya vio que Jesús ya había transitado las aguas. Quiere decir que, si lo vemos como el símbolo del camino, es la misma enseñanza del Cristo, Raúl. Cuando nosotros leemos las Escrituras, leemos todo lo que es la vida de Jesús, sea a través de la misma Biblia o a través de los libros apócrifos, nosotros sentimos esa seguridad y esa confianza porque Él ya transitó ese sendero, un sendero muy parecido. Sea el del enfrentar un miedo, sea el de sanarse, sea el de tener fe, el de ser dadivoso, todas estas obras que hacía Jesús, que es un camino que Él mostró, porque Él muy bien lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando transitamos el camino que Él nos mostró o que Él dejó y que fueron plasmadas en las Escrituras, pues en un momento, al ver lo que lo hizo el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, descendido, el mismo Padre, a través del Hijo, pues trazó ese camino y sentimos la seguridad de que estamos trazando un camino seguro hacia Él. Pero ¿qué sucede? Que pasa lo que le pasó a Pedro y nos pasa mucho a muchos seres humanos, que entra la duda de si en ese camino no voy a peligrar. Y es el miedo lo que nos hace pesado, lo que hace que aparezcan esas situaciones turbulentas en nuestro camino. No es que el camino sea peligroso, es que nuestro propio miedo es lo que hace que nos hundamos. Digámoslo así, nuestro propio miedo es lo que hace que equivoquemos la mecánica, que cometamos errores, que tomemos decisiones erradas. No es el camino en sí. A veces dicen, no, que haciendo esta obra de Dios, no sé, un ejemplo, me fue mal, o no pasó lo que tenía allí. Bueno, ¿qué había en su corazón? Había miedo, porque aquí la misma enseñanza está siendo muy clara. Eso es lo que hizo que Pedro estuviera. Ese miedo, esa duda, porque el miedo es duda de sí mismo. El miedo es la duda de lo que yo soy, porque no aparece una falsa imagen en el pensamiento de algo que en un principio yo tenía mucha seguridad antes de realizar esa obra. Pero ¿qué sucede? Aparece el miedo y pone en tela de juicio, pone en duda esa seguridad con la que yo iba a transitar ese sendero. Entonces, eso es lo que nos muestra acá esta parábola, y que, bueno, esta enseñanza, y que cada uno de nosotros tenemos que verlos en nuestro día a día a la hora que vayamos a recorrer el camino que dejó el Cristo marcado o señalado a través de las Escrituras. Maravilloso. Fíjate que yo estuve también tomando nota, porque en este relato resulta que ellos, tanto los apóstoles como Jesús, estaban primero, antes de este momento, venía todo lo que era el proceso de haber descubierto cómo Jesús pudo multiplicar los peces y los panes. Entonces, a partir de allí comenzó, digamos,
comenzó todo ese proceso de tener la certeza en Él. Entonces por eso Él les dice, bueno, necesitamos ir a Cafarnaúm, así que váyanse ustedes en la barca, yo voy a ir a orar al monte y los alcanzo después, es lo que comienza diciéndonos el relato, ¿verdad? Y entonces en ese andar él va despidiendo a todos, pero resulta que el río Jordán en ese momento comienza a cumplir un símbolo, que comienza a convertirse, como tú decías, en unas tempestades que se podría llamar como tempestades de una mente insensata, de una mente que no es positiva para lo que es el desarrollo espiritual. Entonces, a pesar de que los apóstoles, ellos habían creído en Jesús y tenían la certeza en que Jesús era su guía, todavía no habían formado bien a ese Cristo por dentro. Entonces estaban apenas vislumbrando lo que era la enseñanza de Cristo, lo que es la sabiduría de Cristo. Entonces todavía digamos que vamos a entender entonces que esas tempestades son como todo ese proceso de formación, de creación. Eso es como cuando nosotros vemos que una mariposa tiene que salir de su capullo, pues ella tiene que pasar una tempestad muy grande para poder llegar ahí. Por ejemplo, otro ejemplo muy interesante es la tempestad que vive el niño cuando nace del vientre de la madre. Entonces son tempestades muy fuertes que lo que traen es un proceso de transformación. Si esas tempestades son con conciencia, entonces se convierten en creación. Pero si esas tempestades no son con conciencia, pues se convierten entonces en, digamos, un hundimiento para las personas. Entonces tenemos que aprender cuáles son esas tempestades que van a vivir. Dentro de estos puntos es importante porque Jesús necesitaba que ellos tuvieran certeza de sí mismos, que los apóstoles también pudieran desarrollar y no creyeran que era Jesús el que los iba a salvar. No, es que es la fuerza de Cristo que está en su corazón. Y por eso es que él comienza a decirle a Pedro, no, pero ya va, intenta tú caminar, eres tú el que tiene la fortaleza. Y entonces uno de los puntos que tuve, que tomé por aquí, es que sobre cualquier tempestad siempre está Cristo. Entonces, Cristo se convierte en la esperanza que para ellos, en este caso a Pedro, le permitió caminar, le permitió andar sobre esa tempestad, aunque todavía temeroso, aunque todavía con carencias espirituales, pero ya tenía la capacidad como para caminar sobre esas tempestades. Quiere decir que iba en un proceso de crecimiento. En la barca, yo tomé la nota como que era una comodidad, donde las personas solo esperan a que Jesús les resuelva, y es verdad. Digamos que al estar dentro de la barquita, pues todos se sentían seguros, pero con ese miedo hasta aquí, pero seguros porque la barca los salvaba. Pero entonces vivían entre todas esas tempestades, entre esa, entre comillas, seguridad, pero nunca saliendo de la tempestad, nunca saliendo del problema en el que estaban viviendo. Y ese es el punto importante que tiene Pedro, que Pedro sí toma la decisión de salir de esa comodidad de la barca y decir, no, yo voy a enfrentar esta tempestad y voy a salir adelante con Cristo, que es mi Señor dentro de mi corazón. Entonces ese es el símbolo que tiene Pedro al salir de la barca, que es ver la luz de Cristo y nutrirse de su fortaleza para vencer cualquier tempestad. Y el mar en esta parábola representa esa agitación de la mente insensata, esa agitación de creaciones, que en un momento nuestra mente comienza a cuestionar, y si la mente no está llena de un conocimiento que le permita formarse, si la mente no está llena de una sabiduría que lo edifique o que lo lleve a tomar
em, el razonamiento correcto, pues entonces le pasa lo que le pasó a Pedro, que al estar lleno de tantas cosas del mundo, pero caminar sobre el agua no se puede, tantos razonamientos por estereotipos y por un pensamiento carente de espíritu, ¿verdad? Por un pensamiento carente de las facultades que tanto Jesús como el hombre tiene, pues entonces dudó, tuvo ese miedo, y esa duda no le permitió caminar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener ese punto muy en cuenta, de que ese mar nuestro se agita cuando nosotros estamos carentes de conocimiento y cuando no tenemos certeza en quiénes somos verdaderamente. Entonces, pero hay una condición muy hermosa, que esas tempestades, si nosotros tenemos la mente condicionada, capacitada a que, y con conciencia de que vienen cosas y que de que estamos en procesos de cambio, si esa mente tiene esa condición de aceptar los procesos de cambio, pues entonces esa agitación se vuelve creadora y esa agitación empieza a crear nuevas formas dentro de nosotros. Ya deja de ocurrir el miedo y entonces eso es lo que nosotros conocemos como esos retos que vivimos como humanidad, que nos van haciendo cada vez mejor. Entonces esas tempestades se convierten en edificantes si nosotros aprendemos a verlas como tal y no nos quedamos viéndolas como algo doloroso, como algo difícil, como algo que ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué yo estoy en esta barca? ¿Por qué yo me tuve que montar? ¿Quién me trajo hasta aquí? ¿Esto fue culpa de quién? ¿Por qué yo tomé esta decisión? Y eso es, digamos, todo lo que en la barca nos mantiene atados a una tempestad que no nos permite edificar. Pero cuando nosotros nos volvemos esa tempestad y dejamos de creer que la barca somos nosotros, pues entonces ahí es donde empieza ese proceso de edificación. Y es muy interesante porque también teníamos por acá una cita de Juan 14, del 12 al 13. No sé si quieres agregar algo más antes. Sí, por lo menos acá a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Que ellos al ver a Jesús andando sobre el mar, lo primero que hicieron fue asustarse, temer y turbarse diciendo un fantasma. Y aquí se ve o se plasma mucho el quinto impulso dentro de los días de creación. Sabemos que existe un documento que fue entregado en el año 70 que se llama Los 7 días de creación o el plan de ascenso espiritual del hombre terrestre, que menciona los impulsos o los días creadores con sus impulsos de pensamiento del corazón que maneja el hombre. Y dice que el ser humano está ubicado en el segundo día de creación, quinto impulso. Y él habla de las creencias. Dice las creencias, las supersticiones, que es lo que nosotros podemos ver acá, el miedo al demonio, todas estas cosas le pertenecen al hombre del quinto impulso. Entonces, Raúl muy bien decía que esa barca es como esa zona de confort, pero yo lo veo más, también, lo veo como esa zona de confort, pero plasmándolo en nosotros es como el cuerpo, cuando el ser humano cree que es solamente el cuerpo, cuando cree que es solamente esta carne. Y esta carne, al haber sido manipulada, pues si nos dejamos llevar por las sensaciones y por las emociones, pues nos engañará siempre, porque la carne en sí fue manipulada. Entonces, eso fue lo que le pasó a ellos, que mientras estaban en esa barca, pues lo primero que pudieron ver o lo primero que pudieron pensar fue en un fantasma, algo tan diría yo, tan
tampoco lógico para haber recorrido tanto con Jesús, haber visto todo el proceso que habían realizado con él. Pero así somos nosotros, a pesar de tener mucho conocimiento, en momentos en donde se tiene que poner, no sé si la palabra es prueba, yo diría más, donde se tiene que poner en uso la fe, que es la fuerza del Espíritu, pues allí sobresalen muchas veces, como dice acá, estas voces de miedo en el interior del hombre, que lo hacen que tome decisiones erradas, terminando por hundirlo en esa prueba o en esa situación o acción que lo hace elevarse. Entonces, todos estamos llamados a caminar sobre el agua, pero de una forma, con una certeza interior de que esa acción me va a llevar hacia ese resultado. Y cuando hablo de esto es que si vamos a recorrer el camino de Cristo, tenemos que tener la plena certeza de que esa acción, que es semejante a la que dejó plasmada en Cristo, me va a dar el mismo resultado que a Él le dio, porque así es. Si no, no hubiese mostrado ese camino. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que tener, esa certeza, y el hacer muchas obras constantes para que podamos reafirmar esa certeza en nosotros, tenerla bien firme, no solamente basada en una creencia, sino en una realidad palpable o tangible porque la hemos vivido. Sí, eso es muy importante. La idea es que nosotros aprendamos a poner en práctica el conocimiento, aprendamos a digerir todo lo que vamos aprendiendo y asimismo lo que vamos viviendo en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que nos va a ir como permitiendo accionar de forma más prudente cada vez. Y entonces, cuando vengan situaciones difíciles, si yo ya lo he ido involucrando, si yo ya he ido reprogramando mi forma de actuar, pues en ese momento lo voy a lograr hacer. Pero cuando yo solo lleno mi mente, me quedo solo llenando mi mente de información y no comienzo a practicar a ver dónde es que la voy a colocar, dónde es que lo voy a hacer, sucede como las personas que llegan y se gradúan de universitarios. Tienen una gran cantidad de información de más de 10, 15 años estudiando, pero sucede que ahora, ¿cómo uso todo esto que aprendí? No es sino cuando empieza a ponerlo en práctica que se da cuenta dónde va a usar esto, dónde va a usar aquello, dónde va a usar lo otro, dónde funciona más, qué es prioridad, qué no es prioridad, y asimismo funciona entonces este conocimiento. Desde la barca, todos creemos que somos hombres terrestres de cuerpo físico y lo demás, quién sabe qué será. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de ir más allá, de salir de esa, digamos, de conocer más, que decimos, bueno, no, yo quiero aprender verdaderamente quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy, y salgo de la rutina que nos enseña este mundo, pues entonces nos encontramos en lo que le pasó a Pedro, que a partir de allí decimos, bueno, yo quiero, pero necesitamos mucho de la fortaleza y de esa mano de Cristo que está ahí para volver a levantarnos cuando tenemos miedo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre presente, que como no hemos aprendido a poner en práctica cada cosa en cada lugar, pues vamos a ir teniendo como tropezones. Pero de esos tropezones, si seguimos firmes en la certeza de que Cristo es nuestra guía, como decía Andrea, pues entonces vamos a seguir avanzando sobre esas tempestades, y esas tempestades van a comenzar entonces a edificar, que es uno de los símbolos, yo diría, más importantes de todo lo que va a ser el programa del día de hoy. También nos dice, como les comentaba antes, Juan 14, del 12 al 13. De cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre,
y todo lo que me pidáis y todo lo que le pidiereis al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y aquí viene algo muy interesante, porque esto nos permite entender por qué Pedro pudo caminar sobre las aguas. Siendo algo, entre comillas, sobrenatural, porque él sí lo podía hacer Jesús, porque tenía el conocimiento de toda la sabiduría de su creación, ¿verdad? Pero ¿por qué Pedro también lo pudo hacer? Entonces en Juan 14, de 12 al 13, tenemos la respuesta. Porque el que cree en mí, o sea, en Cristo, las obras que yo hago, o sea, caminar por las aguas, Él las hará también, y aún mayores hará. Entonces mira qué interesante, porque ahí esta cita lo que nos reafirma es la capacidad de nosotros poder hacer cosas tan y más grandes como las que Cristo hizo, pero tiene que ver con la conciencia de lo que nosotros somos, con la conciencia de para qué lo vamos a hacer, porque Cristo no hacía las cosas en vano. Cristo tenía un propósito. Jesús lo ejecutó maravillosamente y nosotros aún seguimos aprendiendo de él, pero tenemos todas las capacidades que Jesús nos dio, porque ese Hijo de Hombre, como ya lo hemos visto en otras citas anteriores, es trasladado a cada uno de nosotros, es trasladado a cada uno de los oyentes que hoy anhelan entonces salir de la barca y comenzar a formarse en las tempestades, pero tempestades de creación. Sí, yo considero que lo que Juan nos dice acá, bueno, lo que Jesús nos dice acá a través de la escritura de Juan, es lo que comentábamos hace unos minutos. Cuando aquí mencionan, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, acá no es de creencia, de creer solamente de una forma mental, porque acá, después de este episodio, pues muchos van a querer caminar sobre las aguas y van a intentar hacerlo, pero ese no es el símbolo en sí. ¿Por qué Pedro lo pudo hacer? Es lo que tenemos que preguntarnos, ¿por qué Pedro lo pudo hacer? Y es aquí donde está resumido el cómo lo pudo hacer. Porque Pedro comenzó a crear en él un ser semejante al Cristo. Pero no solamente dentro, sino que también fuera. Él comenzó a crear también ese Cristo en otros corazones, a través del Evangelio, de entregar el Evangelio, de comprender. Hay una serie que a mí me gusta mucho, que se llama Los Elegidos, en donde muestran un Jesús más, yo diría, la palabra es como más accesible a que el ser humano pueda verlo como más humano. Pueda imitarlo. Ajá, exacto, pueda seguirlo. Y hay un capítulo en donde, en este caso, Pedro y Mateo eran rivales. Allí mencionan que antes de encontrarse con el Cristo eran enemigos. Era su mayor enemigo, Mateo, ya que era el recaudador de impuestos, y dentro de las leyes judías, un recaudador de impuestos tiene que prácticamente salirse de todas sus leyes. Va en contra de los mismos judíos. Claro, va en contra de sus propias leyes. De su pueblo. De todas, sí. Entonces, pasado cierto tiempo, era como la espinita que le quedaba todavía allí a Pedro, después de varios episodios, ¿no? Estamos hablando ya después de muchos episodios. Y que Jesús, con palabras muy, muy, muy sabias, intentó guiar ese proceso de ambos, ¿no? Lo bonito es que acá, al final,
quien da el paso de finalizar eso, bueno, el que inició el paso para poder iniciar el proceso de perdón fue Mateo, que fue el que reconoció que él inició esa división. Pero quien pudo finalizar, dar el final de esa contienda, fue Pedro. Él sabía que él tenía la posibilidad de poder finalizar esa contienda. No es el que da el primer paso, siento yo, sino el que finaliza el proceso de división. Entonces, por eso es que con Jesús, en este caso, con Pedro sucede algo muy semejante. Él comienza a crear, en base a muchas acciones que él hacía, a crear el modelo del Cristo en el hombre terrestre. ¿Cómo se iba a dar ese proceso de formación del Cristo en el hombre terrestre? Donde se forma la iglesia, como dice la gente. Ajá, por eso es que él era el Pedro, la piedra donde se iba a edificar el nuevo templo. Porque Pedro, pues lo vuelvo a repetir, es muy semejante al hombre terrestre, tiene todas las cualidades. Y él comenzó a crear un nuevo hombre dentro de él, un hombre en base a las enseñanzas del Cristo, y también lo exteriorizó. ¿Cómo exteriorizo yo el nuevo modelo que estoy haciendo? Bueno, ayudando a edificar también en el otro. A través de las mismas obras que yo hago, permito que ese espíritu se edifique a través de mi vida. Entonces, es por esta la razón por la que Pedro pudo hacer eso, porque tenía obras semejantes a las del Cristo. Semejantes, muy semejantes. Así que, bueno, tendríamos que decir que tienen que ser casi que igualitas, como diría uno acá, para que se pueda llevar a cabo eso. No podemos decir, bueno, pero yo entrego la palabra. Ah, ok, está bien. Sí, Jesús evangelizaba. Él entregaba, y muchas veces entregamos lo mismo que él decía, lo repetimos como loro. Pero que lo repitamos no quiere decir que en el día a día hagamos el resto de la obra. ¿Cuál es el resto de la obra? Traer amor en los hogares, llevar la unidad y el equilibrio en el trabajo, aprender a guardar silencio. Hubo una vez que yo escuché de alguien que mencionó algo muy interesante, que decía que el ser humano le cuesta 2 años para aprender a hablar, pero le toma aproximadamente unos 60 años para aprender a hacer silencio. Algo que es bastante complicado, el que aprendamos a guardar silencio en el momento en el que todo está en un punto muy álgido y en donde se puede formar más conflicto. El no juzgar. Todas estas condiciones son las que nos van a hacer verdaderamente asemejarnos al Cristo, no solamente entregar el Evangelio, sino el vivir el día a día como Él lo vivía. Y es por eso que así, ya teniendo esa condición, se pueden hacer esas obras. Y aún mayores, lo dice a través de Juan, porque Él va al Padre. Pero Él va al Padre a través de nuestro propio corazón. Y entonces nos convertimos en instrumentos de su obra. A través de nosotros se pueden dar obras mayores, porque nosotros nos volvemos recipientes, o la iglesia donde habita el Creador. Y a través de nosotros se pueden hacer. Entonces es muy importante entender que la creación del Padre tiene unas condiciones muy diferentes a las que se viven en este mundo. Y es por eso que hemos sentido y hemos vivido tan limitados. Que eso es lo que nos trae a una condición de no haber visto ese modelo original. Y aquí, en una cita entregada en la década de los 70, pues entonces se nos muestra un poco de cómo es esa imagen original del hombre, para entender por qué el que cree en él también puede hacer la obra de Cristo. Y es porque si nosotros entendemos
cuál es la creación de Él, cuál es la creación del Padre y cuáles son las cualidades que tenemos nosotros como hijos de Él, pues vamos a poder entender entonces también cómo es que nosotros hacemos verdaderamente su obra y qué es crear y edificarnos dentro de Cristo para hacer obras tan grandes y mayores como Él, como nos explicaba Andrea. Entonces aquí nos dice, para entender quién es el hombre. El Pijeradán fue y es el mismo centro de la creación exacta, emanada como corazón y hombre desde las tempestades de hombres, mentes y conciencias. Y esta es la verdad que nos recuerda hoy. Entonces tenemos que entender que este Pijeradán que se habla acá es la imagen fiel del hombre, es la imagen fiel del cual nosotros hemos sido creados. Es el primer hombre del cual nosotros somos herederos, del cual nosotros estamos dotados de su progenie, o digamos que el Pijeradán es nuestro progenitor, en el cual dentro de nosotros ese primer Adán, todavía su sangre corre dentro de nosotros y es la que puede crear esas tempestades de creación que nos está hablando aquí. Entonces, tempestades que se edifican en hombres, mentes y conciencias. Y entonces la cita nos dice así: el hombre, ese Pijeradán, es la ley. Por el hombre y para el hombre se han creado los mundos habitados. Y todo lo que existe en ellos es para ser utilizado por los seres humanos. Él puede controlar las fuerzas de la naturaleza siempre y cuando obre con sabiduría al conocer las leyes que la rigen. Todo puede ser sometido por el hombre. El hombre es la ley y la ley es la suprema armonía universal. Pero no es el hombre de la tierra, sino que es ese Pijeradán, el hombre del universo. El hombre es la síntesis del universo, es el principio de todo, el fin de todo. En él, el día que desaparezca, desaparecerá también con él el universo. En el hombre está contenida toda la sabiduría universal. Él es la llave y es la clave. El modelo preexistente de las creaciones que mostró Jesús en la tierra. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que Jesús en su encarnación, en su ejemplo, en su vida, acá, al mostrar la sabiduría de Cristo, al mostrar al Cristo que él llevaba dentro, esa luz perfecta del Padre, esa progenie del Padre, mostró también al Pijer hombre, al hombre que es la ley, al hombre por el cual fueron creados todos los universos. Entonces, si por el hombre y para el hombre fue creado, y si por Jesús, que siendo verbo se hizo carne, y siendo verbo pudo su cuerpo contener a Dios, entonces ahora sí podemos entender la importancia del hombre en este planeta, porque cuando nosotros entendemos la importancia del hombre, vamos a entender que uno diría, bueno, ¿cómo hará Dios para crear el universo? ¿Cómo hará Dios para crear la vida? ¿Cómo hará Dios para crear nuevos universos, nuevas creaciones? Entonces, ahora lo podemos entender. El mecanismo de creación que tiene el Padre es el Pijer hombre, el Pijer Adán, o el hombre que es la ley. Por eso, por el hombre y para el hombre es creado el universo. Y nos dice que posiblemente, y no es que vaya a suceder, pero si nosotros creemos o pensamos en la desaparición de la humanidad, pues estaríamos pensando también en la desaparición del universo. Porque en la medida que nacen nuevas creaciones, es porque hay nuevos hombres para habitar. Y nuevos hombres para habitar son nuevos espíritus que serán nuevos creadores en el futuro también, digámoslo así, para no compararlo con
o para separarlo de la creación que el Padre ha hecho desde el principio, nosotros somos la mano de obra que tiene el Padre para crear nuevos soles, para crear nuevos universos. Pero, aquí lo dice muy claro, no este hombre terrestre, no este hombre semilla que todavía está aprendiendo, que todavía ignora quién es, no ese hombre de poca fe que nos mostraba Jesús, no ese hombre que todavía tiene dudas de cómo funciona su cuerpo, espíritu y alma, sino el hombre del universo, esos que nosotros llamamos arcángeles, que custodian la creación, que están pendientes del desarrollo de nosotros, del desarrollo de las humanidades. Esos son los hombres que son la mano de obra para que el Padre pueda ir reproduciendo la vida en cada rincón del universo. Entonces es una maravilla comprender la plenitud del pijerombre y asimismo la plenitud en lo que nosotros nos vamos a convertir, porque estamos en proceso de creación. Digámoslo así, espiritualmente hablando, nosotros somos unos bebés que cuando sean adultos van a convertirse en, digamos, en los labradores del Padre, en los trabajadores del Padre, en los que van a las viñas del Señor, a toda esa creación, y escuchando su propio corazón, van entonces a saber qué es lo que tienen que entregar, qué es lo que tienen que dar a la humanidad para que puedan realmente entonces cumplir con su propósito de existencia. ¿Cuál es nuestro propósito entonces hoy, siendo linaje del pijerombre? Reconocer qué es ser un pijerombre y aprender a ser. Entonces ese es nuestro trabajo el día de hoy. Cuando aprendamos a hacerlo, entonces comenzaremos a crear nuevas formas. Por ahora, el plan de creación, el plan de ascenso espiritual que nos hablaba Andrea, nos invita a que empecemos a crear a un Dios producido por nosotros mismos. Que se produzca la imagen de Dios en nuestro corazón, que se produzca la imagen del Padre, que nosotros seamos un templo edificado como Pedro, que dejemos allá que se conviertan nuestras aguas en tempestades de creación y dejen de ser tempestades de miedos, tempestades de angustias, tempestades de vicios, porque no son los correctos. Es digamos, la deformación de esas tempestades llenas de vacíos mentales. Entonces, nosotros estamos llamados a ser la llave y la clave. Por eso es que si la humanidad deja de existir, pues ¿quién va a crear nuevos universos? ¿Quién va a ser la mano de obra que el Padre dispuso para su creación? Y si no hay entonces ¿quién habite los mundos? Pues ¿para qué tantos mundos y tantos soles? Entonces ahí podemos entender todo ese propósito. Bueno, y dando continuidad a lo que nos dice Raúl, y uniendo con lo que venimos hablando de esa fe, esa fuerza espiritual que hace posible que todas las obras que Jesús hacía pues se puedan manifestar también en mí. Si nosotros nos tomamos acá por este mensaje que entregó el Maestro Sabiduría que Raúl nos leyó, pero tomemos el texto que nos dice que él puede, el hombre, controlar las fuerzas de la naturaleza, que era lo que hizo Jesús en ese momento. En este caso controló el mar, el agua, siempre y cuando obre con sabiduría al conocer las leyes que la rigen. Todo puede ser sometido por el hombre. El hombre es la ley y la ley es la suprema armonía universal. Con esto vamos también entendiendo que para poder hacer o crear esas obras que Jesús hacía, necesitamos conocer la ley. ¿Cuál ley? La ley que rige los mundos, los universos y todo lo que existe. Existe una ley en la cual todos los seres con vida se conectan y que nosotros también necesitamos conocerla y respetarla, ya que la violación de la ley es lo que nosotros conocemos como el pecado. El hombre peca
cuando viola la ley, y viola la ley porque la desconoce. La ley es el conocimiento de sí mismo, el por qué y para qué fuimos creados. Esa ley nos dice acá que es la suprema armonía universal. Y allí inicia todo, en la armonía, en la que todo se desenvuelve. Pero no dice que es una armonía común, es la suprema armonía universal. Es decir, supremo es lo más alto. ¿Cómo podemos obtener esta armonía? Bueno, para eso es necesario observar la naturaleza. Toda la naturaleza mantiene un equilibrio, una armonía, diría yo, en la cual todos coexisten y se respetan y respetan su ciclo, sin interferir el uno en el otro. Y de eso se trata, de que el ser humano también entre en ese ciclo de respeto y de armonía, pero sabiendo cuál es la función que cumple, la función vital que cumple cada uno dentro de este ciclo. Y así el ser humano podrá sincronizarse con todo el universo. Porque es bien interesante cómo los demás seres vivos, los animales, las plantas, cualquier otro ser vivo, tiene esa sincronicidad con el planeta y con el universo. Y lo digo desde el punto de vista cuando van a suceder terremotos, todas estas situaciones, los animales lo perciben. Es muy interesante porque ellos conocen su ley y respetan la ley de los demás seres vivos. Exacto. Entonces por eso es que dice que esa ley es la suprema armonía universal. De ahí es de donde parte, le da como una pista al hombre, porque claro, él dice conocer la ley. Y la ley es la suprema armonía universal. Conoce primero esa, que esa es clave, para que se pueda mantener el equilibrio y la continuidad de toda la vida. Pero dice que no es el hombre de la tierra y que va a poder controlar las fuerzas de la naturaleza. No, este hombre terrestre no, porque este hombre terrestre desconoce la armonía, iniciando por allí, porque vive en el conflicto, en el caos, en la división, en las angustias, en las zozobras. Ni siquiera se conoce a sí mismo todavía, es duda. Por eso es que Pedro se hundió de una vez, porque duda de todo. Es el hombre del universo. Ah, bueno, ¿cómo me hago yo un hombre universal? Para eso necesito poder ver todas las manifestaciones de Dios. Hermes es muy claro y creo que es muy bonito cuando él se refiere de que la inteligencia, no tan literal como lo estoy diciendo, pero una persona que verdaderamente es inteligente es aquel que busca conocer todas las manifestaciones de Dios y recrearse en ellas. De cierto, eso no tan literal, lo digo, lo que yo estoy diciendo, pero eso es lo que Hermes intenta decir, que una persona verdaderamente inteligente es la que busca ver todas las manifestaciones de Dios y recrearse en ellas, es decir, hacerse universal. Ese es el término universal, poder reconocerme en cada una de esas creaciones, porque allí habita Dios, o sea, allí estoy yo creando también. Como le dice aquí, el hombre es la síntesis del universo, porque si nosotros miramos el universo o lo más simple, vamos a entender que en cada ser, en cada astro, en cada criatura viva, detrás de eso hay un hombre que tuvo que haber pensado también por dónde ubicarlo, cómo relacionarlo con otro ser vivo. O sea que si el hombre es la síntesis del universo, es porque el hombre es el que, guiado por el Padre, o siendo la mano de obra del Padre, ha sido el que ha edificado un universo inmenso, pero el hombre universal. Entonces, claro, es como que yo diga, bueno, mi casa es la síntesis de cómo yo pienso, ¿verdad? Bueno, el universo es la síntesis de cómo el hombre piensa y todo lo que contiene el hombre por dentro, porque él ha sido
partidario de esa creación. O sea, nosotros como hombres, como seres humanos, somos parte de una creación que ya está hecha y la contenemos toda por dentro. Fíjense que de cierto modo, sí, eso es lo que nos comenta Raúl. Es bien interesante porque cuando él dice la síntesis, realmente es el comprimir todas esas manifestaciones vivas de Dios. Porque eso es una síntesis, el proceso de poder combinar varias ideas, varias vidas, varias formas, y eso es el hombre. Por eso es que se tiene que reconocer en cada uno de las manifestaciones vivas. ¿Por qué? Aquí el mismo párrafo nos lo dice. Él es el principio y fin de todo. El día que desaparezca, desaparecerá también con él el universo. Cada uno de nosotros somos la semilla de un universo en formación. Por eso es que nos menciona, se une mucho con lo que dice el ministro, que la inteligencia es poder reconocerse y reedificarse, reconstruirse, revivir en cada una de esas manifestaciones, el poder reconocerse en ellas. Porque si yo entiendo la inteligencia, el por qué Dios creó ese ser, cuál es su función vital, y la reconozco en mí para que me enseñe, me dé una guía de un proceso interior que tengo que realizar, como la mariposa. Entonces, si tomamos el ejemplo de la mariposa, vamos a ver el símbolo que allí en un despertar interior todos lo vamos a reconocer, ese proceso de pasar de gusano a mariposa, haciendo una transformación que es para el gusano es muy doloroso, pero que sabe que es necesario para poder pasar a una forma de vida mucho más feliz a la que vive actualmente. Y así nos acontece a todos nosotros. Pero si no es a través de esa misma vigilancia, de esa misma observación y de ese mismo detenimiento y aprecio a toda la vida o a las otras manifestaciones de vida que adquiere el ser humano a través de ese elevar de conciencia, de pensamiento, pues no sería posible el poder aprender de esa forma de vida. Y es esa la mecánica que debemos de aplicar para todos los seres humanos. El reconocer su función vital, porque tanto el gusano como la mariposa tienen una función vital en el equilibrio del planeta Tierra, como la de otros seres con vida, también reconocer su función y reconocer lo que tiene que enseñarme a mí. Y así podrá haber un equilibrio o poder aprender de esa suprema armonía universal y hacerme ese hombre universal que muy bien lo pide Juan, para que podamos podamos conocer o podamos controlar las fuerzas de la naturaleza, pero también controlar las fuerzas en nosotros. La primera de Corintios también nos dice que de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Es a través de este hombre, de este espíritu universal, este hombre universal, este Pijeragam. Ese primer Adán que es perfecto, que tiene la ley dentro de sí y tiene la suprema armonía universal dentro de sí, porque conoce la importancia y la vitalidad por la que cada vida existe, respeta cada ciclo y hace que permanezca el equilibrio y la continuidad en toda la existencia. Fíjate que entonces ahí nos da la clave. El hombre terrestre es ese por el cual la muerte llega por ignorancia. Sin embargo,
por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos y es el que es la suprema ley universal, o el hombre que se convierte en mariposa y deja de ser gusano. Entonces ahí está la clave que nos quiere dejar también ya la primera de Corintios 15, para que ustedes la puedan investigar y profundizar también su información. Nos está corroborando lo que nos está hablando acá el mensaje del maestro de sabiduría que se entregó en la década de los 70. Recuerden que la sabiduría de Jesús es un solo conocimiento, dictado en muchos lugares y tiempos, pero siempre la misma sabiduría se conecta. Cuando hay un conocimiento que es diferente a este, o es contrario, mejor dicho, entonces ya nosotros podemos corroborar y decir, no, esto no se parece a lo que dijo Jesús. Entonces no puedo caer en dualidad, en decir hay unas cosas sí, otras cosas no. La sabiduría de Cristo es la real y todo lo demás, entonces se convierte, o todo lo que sea contrario, se convierte en una falacia. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para poder corroborar cuánto un conocimiento es verdadero. Y aquí tenemos la prueba de que se conectan en su misma sabiduría y esencia. Entonces, bueno, así terminamos esta primera sección, agradeciéndole también a las personas que están en sintonía, a Marta Sánchez, que siempre nos acompaña desde Colombia a Bogotá, a Sol Guevara, que desde Cali, Colombia, es fiel en audiencia también. También tenemos en Chile a Cecilia Ávila, que nos acompaña siempre, y a la señora Francisca Fuentes desde la quinta región. Entonces, asimismo también le agradecemos a las personas que nos están escuchando desde acá, desde la ciudad de Valera. Gracias por su sintonía y que ustedes puedan saber de que estos conocimientos los podemos ir profundizando en la medida que vayamos reencontrándonos dentro de esa misma sabiduría. Entonces lo vamos a dejar con una pequeña pausa musical para que podamos también aprender de los mensajes que en la música está para nosotros y después poder continuar con el tema del día de hoy. Estamos de vuelta entonces con nuestro programa del día de hoy, que se titula Jesús camina sobre el mar. Y antes de continuar con el programa, es importante que sepan que si desean conocer más sobre nosotros y profundizar los conocimientos que estamos entregando, pueden visitar nuestra página web discipulosdecristo.net. Encontrarán recursos, enseñanzas y herramientas para enseñarte a crecer espiritualmente y conocer tu propósito de vida y convertirte en un verdadero discípulo de Cristo, no por las creencias, no por un dogma y no por pertenecer a una institución, sino porque te formas verdaderamente en la sabiduría que Cristo nos entregó. Asimismo, allí te puedes registrar en un programa de formación espiritual muy bueno para nosotros comenzar a profundizar en la sabiduría de Cristo y comenzar a separarnos de las creencias que no nos han permitido entender la verdad de Dios como realmente limpia, pura y perfecta. Entonces, ya saben, discípulosdecristo.net. Discípulos se escribe con S y C. Discípulosdecristo.net. O también pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram, Discípulos de Cristo 2024, y allí con gusto les estaremos ayudando a todo lo que necesiten. Y así también podrán profundizar en la información que estamos compartiendo. Entonces, ahora sí, ¿qué te parece si continuamos con esta segunda parte, Andrea, donde vamos a hablar un poco de las negras tempestades, que son los vicios, las pasiones, los miedos, los odios, la dureza de corazón, y ahí poder entonces, si nosotros entendemos cuáles son esas negras tempestades, podemos llegar a la verdadera tempestad, que es la de crear al Dios que tenemos por dentro, o crear un Dios que habita allí pero que no lo hemos encontrado. Sí, acá vamos a tomar a Pablo de Tarso, que denuncia y ubica como punto de partida en Efesios 6, donde denuncian este punto de partida de estas aguas negras, de estos espíritus
oscuros o estos espíritus de tinieblas que se manifiestan en el pensamiento del hombre, para evitar que puedan engañarnos. Pablo de Tarso dice en Efesios 6 que vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra hordas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, tomando el mensaje que acá nos deja Pablo, es muy claro cuando nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es espiritual. Y los indios Hopi, si mal no recuerdo, o los indios mayas, algunos de ellos, tienen una profecía en donde dice que la última guerra se desencadenará como una batalla espiritual. Es decir, un conflicto espiritual es lo que va a desencadenar esta guerra final, esta tercera guerra que está a la puerta y que podemos ya tener la certeza de que es segura que viene, porque se ha anunciado mucho. El trabajo de nosotros es hacernos fuertes en el interior, teniendo esa certeza que nos pide Jesús arriba, que no seamos, en el libro secreto de Juan, es muy claro cuando le dice a Juan que no sea pusilánime. Y que a cada uno de los espíritus que estamos buscando recorrer su camino, su sendero, apliquemos esa certeza, esa fe, esa fuerza espiritual en nuestro interior para que nos vistamos de esa armadura de Dios, de ese yelmo de salvación, que también hay una parte que lo dice, para poder estar firme contra esas acechanzas del maligno. Porque aunque nosotros no las veamos físicamente, constantemente están acechando nuestro pensamiento y nuestras emociones para que caigamos, para que no hagamos la obra, para que nuestro espíritu desfallezca y pueda vencer, pueda derrotarse o darse por vencido y gane el mal en ese cuerpo a través de la pereza, de la desidia, del achicopalamiento, como diría uno acá, pero es el agotar las esperanzas en el corazón y en la mente del hombre, así como gana Satanás, a través de esos constantes pensamientos dañinos, porque nos lo dice aquí, la lucha no es externa, la verdadera lucha es interna en cada uno de nosotros, para sacar todos esos principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo contra hordas espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, dentro del hombre. Todo eso que tiene autoridad y potestad en mi pensamiento y que lo que hace es robarme mi energía, robarme mi fe, robarme mi esperanza, mi voluntad, todo eso, mi valentía, todo eso, contra eso me tengo que hacer fuerte. Hacer ese proceso que decía arriba. Primero, ser la ley. Esa armonía, esa suprema armonía universal. Comencemos entonces a aprender de lo vivo. Comencemos a revestirnos o a hacernos fuertes en la armonía, en el equilibrio, en la paz. Y vamos a tomar acá un texto de la editorial Sol Racer que nos dice que esas hordas de maldad del gobernante falso Dios que tentó a Jesús, el anciano de días, quien triunfó en la prueba del diablo, porque fíjense que es indispensable esta batalla interior y que Jesús también la mostró antes, al principio de su proceso, cuando se fue al desierto. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y Jesús venció, porque no era parte de la bestia,
y de sus demonios que esclavizan mentes y espíritus débiles, a quienes pierden su conciencia en vicios y vanidades del mundo. Esto es lo que podemos conseguir en este extracto de este libro. Pero vence este hombre, este ser, este espíritu que no se hace parte de este final de tiempo, de esta bestia, de este sistema que esclaviza mentes, como dice acá, y espíritus débiles que pierden su conciencia en todos esos vicios y vanidades del mundo. Ese es el que vence, ese es el hombre Jesús, el espíritu que se hace Jesús, porque sigue su camino, vive en su humildad, en su sencillez, en su equilibrio, porque muy bien Jesús manifestaba lo que era el equilibrio en cuanto a las emociones. Y así una serie de yo no sé si la palabra se le pudiera decir atributos, pero realmente son manifestaciones espirituales. Vivir plenamente en el espíritu. Cuando vivimos plenamente en el espíritu tenemos control y dominio de eso. Eso es lo que nosotros tenemos que revestirnos, que dice Pablo de Tarso, para poder mantenernos firmes en este tiempo en donde la maldad cada vez es mucho más palpable, ¿no? Interesante, porque entonces esas negras tempestades ya podemos entender que son todas estas condiciones que se contraponen a las facultades del espíritu. Entonces los vicios, las pasiones, es todo lo que nos venía hablando Pablo, de que es lo que nosotros, digamos, lo que tenemos en contra y lo que hace que se turben y que se pongan oscuras esas aguas, que se vuelvan como fangosas, ¿verdad? Todo lo que son las pasiones, los miedos, los odios y la dureza de corazón. Entonces, además de esto, el hombre cuando está en cualquier vicio, cuando está en cualquier error, cuando vive ya manifestando el odio más que cualquier otra cosa, o la dureza de corazón, pues entonces ahí es donde cae en las tentaciones de este mundo. Entonces esa barca se vuelve penumbrosa porque ya el hombre cae en la tentación de que eso es lo que le han dado por creación, puro esa pequeña barca que era donde estaban los apóstoles. Y vamos a entender entonces que esa es la barca donde gobierna Satanás, que es como la mente nuestra y donde están las cosas que nosotros tenemos. Pero si nosotros salimos de esa barca y comenzamos a ver más allá, a ver, digamos, de forma espiritual, pues entonces sí vamos a poder comprender y salir y vencer esas tentaciones. Además de esto, eso es vestirnos de la armadura de Dios. Pedro se vistió de la armadura de Dios, dijo: yo voy con Jesús a salir de esto, con el Cristo que lo estoy viendo y lo tengo frente a mí y lo tengo aquí. Bueno, yo voy a salir de esta barca y voy a pasar las tempestades. Entonces, ese fue la vestidura de la armadura de Dios. Trastabilló, sí, porque aún estaba en aprendizaje, porque aún estaba en procesos de crearse a sí mismo. Entonces, realmente eso es lo que nos está enseñando acá Pablo. Y eso es lo mismo que nos enseñó Jesús en Mateo 4 cuando lo tentaron, de que él, teniendo claro cuál era su batalla y libre de lo que tú decías, libre de las emociones, libre de las ataduras, libre de la creencia y la ignorancia de quién es, sabiendo que él es la ley y teniendo una suprema armonía universal, pues tuvo la capacidad de decirle al diablo: yo no quiero esa barca porque yo he creado el universo, porque de mí nace nueva vida, porque de mí nace algo nuevo. Y entonces eso es lo maravilloso. Eso nos lleva a entender entonces y a preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las verdaderas tempestades de creación universal? Porque si esas tempestades que nos estancan son fangosas,
son llenas, son turbias, son llenas de mucha oscuridad, pero tenemos que darnos cuenta de lo que les ponía de ejemplo al principio. Esas tempestades de miedos, vicios y dolor y sufrimiento, pues son tempestades que nos estancan. Sin embargo, hay tempestades de creación universal. Y por eso ponía el ejemplo de cuando un bebé va a nacer dentro del vientre de la madre. Esas son grandes tempestades, tanto para la madre como para el hijo, al punto tal de que la forma como nazca también a veces afecta al desarrollo emocional de ese niño, si nace por cesárea, si nace por parto normal, depende de las condiciones como nazca, las condiciones en las que esté la madre también. Entonces, ciertamente hay una tempestad de creación, ahí no hay estancamiento, ahí no hay procesos de daño, sino que hay un proceso de gestación y creación. Asimismo como se crea una planta, que ella tiene que atravesar toda la semilla cuando empieza a retoñar y destrozar y abrir esa semilla y comienza a salir ese retoño. Entonces, esas son tempestades de creación, y que ese árbol siga creciendo y se vuelva frondoso, se vuelva firme, se vuelva fuerte, son tempestades. Y eso lo podemos ver en la corteza misma de los árboles, como ellos todo el tiempo esa corteza está como agrietándose, porque se sigue expandiendo, porque sigue creciendo, porque siguen esas tempestades de creación formando al hombre. Entonces, aquí yo tengo un extracto del libro de Daniel, donde se nos habla cómo el hombre vive esas tempestades y cómo nosotros, convirtiéndonos en intérpretes de nuestras propias vidas, intérpretes de nuestras tempestades, intérpretes de nuestra creación, intérpretes de la capacidad que tenemos de comprender a Dios y de formarlo por dentro, pues entonces vamos a ver las palabras que nos dice acá Daniel, de las cuales nosotros nos podemos reconocer. Entonces dice así: y yo, Daniel, lloro de pequeñez, porque tal tesoro es tan inmenso que no puedo contenerlo en este ahora de entender. Porque yo, Daniel, fui a las montañas gigantescas, creadas y crecidas en lo insondable del tiempo, y vi tales montañas de creación levantarse airosas y triturar mundos y convertir en polvo sin tiempo. Y vi levantarse nuevas creaciones, y vi crecer y ser planetas y galaxias y nebulosas, ser cuerpo de eternidad del mismo universo. Y de allí, de ellas, me traje una partícula, porque yo, Daniel, fui a las incontenibles aguas y vi las pequeñas y sonrientes fuentes y cascadas que se hicieron ríos, y los ríos mares, y los mares océanos que son interminables, porque sus aguas cubren la eternidad de todas las creaciones, y se hacen vida, y encarnan, y reencarnan, y se multiplican como océanos de creaciones. Y de estas aguas vino conmigo una gota de vida, porque yo, Daniel, fui a la tempestad, a los aires y a los vientos, y vi las tempestades azotar las tempestades, y los vientos y los aires, porque entre los vientos y los aires se crea. La vida de las tempestades, se crea la vida de las tempestades, que son las fuerzas de la creación, que respiran aire de la fuerza en las tempestades. Y vi tempestades de días, de tiempos y de edades. Vi tempestades de mundos y planetas y universos. Vi tempestades de soles,
luces y oscuridad. Vi tempestades de dioses y de hombres y hombres. Y vi tempestades de mente, de conciencia y conciencia. Y vi tempestades de almas y almas universales. Y entonces comprendí la creación y la vi en el fuego. Y de la tempestad se anexó en mí un pequeño huracán. Y así termina esta narración que, siendo profunda y pareciendo difícil de comprender por sus palabras y por su como trabalengua, pues entonces nos empieza a direccionar y a hacer entender de que una pequeña partícula de cada ser son grandes tempestades de creación, que un sol nace de una gota de vida y grandes tempestades de incontables tiempos lo convierten en lo que conocemos como nuestro sol, en una creación viva, en una creación que tiene conciencia, que tiene alma, que tiene espíritu, que tiene muchas condiciones que se van gestando a lo largo del tiempo. Y entonces, y son montañas gigantescas de creaciones, son, digamos, incontables tipos para albergar en el agua, para albergar en el aire, para albergar en la tierra, para albergar en el fuego, porque todas las creaciones están hechas para cada punto. Entonces, eso nos invita a entender que las tempestades de creación universal son una ley de existencia, son una ley que nos permite, desde la partícula más pequeña, desde el átomo se crea una tempestad, hasta un universo entero que crean las tempestades. Y eso lo podemos ver también en las galaxias, cómo ellas se crean y se recrean en un movimiento constante. Asimismo, cada uno de nosotros, el tiempo se convierte en una tempestad. Y eso lo podemos entender porque todas las cosas que nosotros hemos superado a lo largo de nuestras vidas nos permiten entender que el tiempo es una tempestad que no se detiene y que nos permite irnos creando a nosotros también. Asimismo, todas las cosas que no podemos comprender hoy, que en nuestra pequeñez, como decía aquí Daniel, que en un tesoro tan inmenso que vio no pudo entender porque era algo tan grande, pero que ahora lo pudo comprender cuando lo vio en su propia tempestad. O sea que yo no puedo comprender las tempestades que existen en el universo si yo no empiezo a vivir mi propia tempestad con mi partícula de vida, porque a partir de allí entonces yo empiezo a entender que todo vive un proceso de transformación y todo vive una tempestad de creación hasta que llegamos a ser lo que realmente somos. Entonces ese árbol que nosotros vemos chiquito y que lo regamos vive una tempestad hasta que llega a dar su fruto. Cuando él da su fruto, esa tempestad dice, lo logré, dice yo soy la creación que el Padre pensó en incontables tiempos, y le da ejemplo al otro árbol que también va a dar un fruto próximamente. Entonces todos entienden y empiezan a aprender de sus propias tempestades y conocen entonces las tempestades que viven los demás. Maravilloso. Sí, cada uno de nosotros contenemos dentro de nosotros un universo en el cual tenemos que trabajar, en el cual tenemos que cultivar y sembrar también al mismo tiempo. Y que todo lo que nosotros vemos fuera está contenido por dentro, porque nosotros, como toda semilla, aunque una semilla no parezca el árbol que dentro de mucho tiempo va a resurgir o va a nacer de allí, o va a crearse de esa pequeña partícula, pero allí dentro de ella está
todo el conocimiento, toda la información de cómo se va a desarrollar y lo que trae consigo ese gran árbol. Así sucede dentro de nosotros. Existen la esencia preexistente de mares, de montañas, de huracanes, de todo este proceso que tenemos que vivir para que se puedan desarrollar y puedan ir implosionando en nosotros y así poder brotar ese universo poco a poco en todas sus manifestaciones. Bueno, yo creo que es bastante interesante el espacio del día de hoy y el llamado es a que cada uno haga este proceso de hacer ese hombre universal, de caminar sobre esas aguas interiores, primeramente, de hacer ese proceso de sentir si todavía en mí hay ese miedo, esa duda, esa creencia con la que iniciamos al principio, si todavía estoy en esa barca, si soy ese Pedro que se va a hundir, si recorro este camino del Cristo con esa certeza, con esa fe, si todavía soy creyente. Todas esas preguntas tienen que surgir en nosotros porque de eso se va a basar mi fe y de eso se va a basar la firmeza en la que yo voy a transitar este sendero. Hay una película que se llama La Cabaña, donde muestran esta escena, donde Jesús camina por las aguas y el personaje, el protagonista, se ve sumido en tanta desesperación, pero Jesús empieza como a despertarlo y a decirle, epa, mira para acá, mira para acá. Prácticamente le dice, ven a tu corazón, ven a tu corazón, ven a tu corazón. Cuando él se sale de esa, digamos, condición mental de estar sumido en todo su dolor, en toda su tristeza, digamos, en la mente insensata, llena de cualquier cosa aberrante por lo que haya aprendido o lo que haya vivido. Entonces, hasta que cuando por fin escucha la voz, mira, y ahí es donde él puede verdaderamente darse cuenta que la tempestad la estaba creando él mismo, o sea, se estaba ahogando en un vaso de agua, que eso es lo que nos sucede muchas veces a nosotros. Entonces, él decide caminar con Jesús y ahí puede salir. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que aprender a escuchar el corazón para poder salir de ese atascamiento que se convierte en la barca cuando la llenamos de lodo y barro. Entonces, llega otro momento donde ya después que él está más tranquilo, se alegra y dice, bueno, yo voy a caminar otra vez por el agua. Y porque se siente sereno, porque siente que no hay tempestades, porque vio el agua así como tranquilita y ya había caminado por ella, pero resulta que no funciona así, porque las aguas estén tranquilas no quiere decir que ya tiene la solución en sus manos, sino que Jesús le dice, es que eso no lo puedes hacer si no estás conmigo. Entonces ahí es donde está la clave que nosotros tenemos que entender, que el caminar por las aguas es ser guiado siempre por la voz de nuestro propio corazón, ser guiado por la voz interior que estamos formando aquí, y que mientras más nosotros formemos esa voz, pues más certeza vamos a tener a la hora de caminar. Vamos a ir disipando las dudas que tuvo Pedro, el miedo que tuvo Pedro, y vamos a caminar distancias más largas, pero siempre con la capacidad nos la va a dar es el Dios que estamos formando aquí adentro, ese que está allí esperando que nosotros lo conozcamos y lo podamos ir edificando. Entonces, de verdad muy contento con el programa del día de hoy también, y que sigamos como siempre aprendiendo de la sabiduría de Cristo para formarnos como sus discípulos. Bueno, estaban escuchando Sintonizando el Corazón de Dios.
Un espacio donde se transmiten mensajes y conocimientos que van a ir construyendo un camino hacia el Dios que llevamos todos por dentro. Porque Dios vive y es a través de ti. Si desean enviarnos mensajes y contactarnos, lo pueden hacer a través del WhatsApp al número 0424-746-8057. También pueden, si desean profundizar el conocimiento que estamos compartiendo, lo pueden hacer a través de nuestra página web. Ahí van a encontrar toda la información de cómo convertirse en verdaderos discípulos de Cristo. No porque pertenecen a una creencia o a una institución, sino porque aprenden de la sabiduría que Cristo nos ha entregado. Eso lo pueden hacer a través de nuestra página web discípulosdecristo.net. Ahí se inscriben y entran al curso de forma inmediata. Discípulos se escribe con S y C, discípulos de Cristo.net. Y allí con mucho gusto los estaremos. El curso es totalmente gratuito y lo pueden hacer y lo pueden compartir también con las demás personas si así lo desean. Entonces, que tengan una feliz noche todos y nos vemos nuevamente el domingo de 6 a 8 de la noche por Radio Ideal 103.7. Les enviamos un gran abrazo de corazón a corazón y los dejamos con la canción Yo soy la semilla de Daniel Mensajero.